No hay modo razonable de hablar sobre un personaje, y más si se trata de uno de los grandes de todos los tiempos, si no lo situamos previamente en su época. Es entonces, tras ponerle ese marco, cuando somos capaces de comprenderlo, de apreciarlo, de valorarlo. En ese sentido, la época en la que vivió Isabel la Católica, la que va desde el año 1451 en el que nace, hasta el 1504 en el que muere, está enmarcada por dos acontecimientos de primer orden: la caída de Constantinopla y las primeras navegaciones transoceánicas. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 más, una nueva edición de este programa en el que cada semana en Canal Diocesano de Televisión les invitamos a leer un buen libro, un libro que nos parece interesante, que tiene una historia que contar, que merece la pena, o un personaje quizá, ¿no? Y en algunos casos ambas. Nos ayuda para ello un buen amigo, Antonio Rubiamuga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, aquí estamos. Una semana más. Semanita más. Vamos a meternos con un libro, yo creo que bien interesante, y un personaje bien interesante también, que es Isabel la Católica. Sí. Cuántas cosas se han escrito y cuántos libros, ¿eh? Sí, estaba yo dándole vueltas y creo que hay mucho, la verdad, escrito sobre Isabel la Católica. Nosotros hoy nos detenemos en este libro de Manuel Fernández Álvarez. Dinos una palabra sobre el autor. Nació en Madrid en el siglo pasado, 1921, y falleció en Salamanca en el año 2010, porque fue ahí en ese lugar donde desarrolló gran parte de su actividad como docente al frente de la Universidad de Salamanca, en la Cátedra de Historia. Era miembro de la Real Academia de Historia, había recibido el premio de Historia en el año 1985 y dedicó toda su vida, más de 50 años, a estudiar la figura de Carlos V, donde era gran especialista. Y también, pues, a raíz de ese estudio, pues, ha escrito este libro de Isabel la Católica, también de Juana la Loca, la cautiva de Tordesillas, evidentemente de Carlos V, el César y el hombre, y de su hijo Felipe II y su tiempo, con lo cual aquí tenemos un filón por 6 próximas temporadas para seguir cronológicamente a los personajes. Bueno, Como anécdota, simplemente la portada de este libro es un cuadro que se conserva en uno de los despachos del Palacio del Pardo. Bueno, seguramente que muchas personas que nos estén viendo, esta imagen les suena, y les suena de eso, de un cuadro, como tú dices, bien conocido, por otra parte. Bueno, nos metemos un poco en harina. El personaje es tremendamente interesante, tremendamente enjundioso, y la época también. Conviene, si te parece, que nos situemos un poquito para enmarcar el personaje en la época que es segunda mitad del siglo XV y primeros del XVI. Empieza el libro con una frase muy interesante que va a definir lo que es el libro y lo que es el personaje. Mujer que no había nacido para reinar, pero tuvo sus oportunidades y las supo aprovechar a fondo. Una época, como decía, donde se va a llevar a cabo el final de la Reconquista, un periodo que se había quedado estancado a partir del siglo XIII, y también el nacimiento de ese sueño que es el Nuevo Mundo, que fue posible gracias al aliento y la ayuda de Isabel la Católica, una época donde en el año 1453, 2 años después de su nacimiento, había caído Constantinopla a manos del Imperio turco, había desaparecido el Imperio bizantino, era la época de las grandes navegaciones que habían empezado los vecinos portugueses, la época del Renacimiento que surge en Italia, esos tiempos modernos, ese empuje por vivir, ese deseo de alcanzar la fama, y que todo eso va a desarrollarse, la vida de Isabel, en ese contexto muy interesante, y ella va a ser una mujer pues fruto de su época. Bueno, nos metemos ya a conocer un poquito el personaje. El libro tiene 3 partes y, bueno, en una primera el libro comienza lógicamente haciendo prácticamente una, podríamos decir, biografía, ¿no? de lo que es pues eso, la figura de Isabel la Católica, que nace, como todo el mundo sabe ya, en Madrigal de las Altas Torres. Un día 22 de abril del año 1451, como hemos apuntado anteriormente, fruto del matrimonio de Isabel de Portugal y del rey de Castilla, Juan II. Era un reino entonces dividido, como podemos decir, la España que conocemos hoy en día, como en 4 partes: el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Navarra y el reino de Aragón. Era una época bastante convulsa, un reino alborotado, donde pues ahí por medio apareció un personaje relacionado con Toledo, que es don Álvaro de Luna,
que intentó aprovechar esas circunstancias para hacerse valer y para de alguna manera usurpar el trono, algo que Don Álvaro de Luna, has dicho relacionado con Toledo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él había mandado construir una capilla aquí en la catedral, es degollado en Valladolid cuando se descubre la trama de lo que pretendía, y aquí está enterrado en la catedral de Toledo junto con su señora Juana de Pimentel. Probablemente muchas personas estén visualizando esa imagen de ese lugar tan bonito, de la catedral de Toledo. Donde se guarda el sepulcro, ya digo, fue degollado en la ciudad de Valladolid cuando descubrieron las artimañas que pretendía a la hora de acercarse a la corona, que es quedarse con la propia corona. Transcurre la infancia de Isabel en Arévalo. ¿Por qué? Porque allí nace su hermano 2 años después que ella. Enrique es su hermanastro, que tenía 18 años mayor que ella, Enrique IV de Portugal. Va a fallecer su padre, y entonces el trono le va a ocupar su hermano. Su hermano la va medio a proteger, porque era una época muy convulsa, para protegerse a sí mismo, y entonces Isabel va a vivir con su madre, a quedarse su madre viuda, va a vivir durante un tiempo en Arévalo. También una curiosidad, que una de las personas que tenía su madre en la corte, su madre portuguesa, era Beatriz de Silva, la fundadora de las Concepcionistas aquí en Toledo. También pues, fue una de las personas que estuvo a su cuidado durante esos años de niñez. Ya digo, una época convulsa donde su hermano, mayor que ella, pues va a llegar al reino, un hermano que tenía dificultades, podríamos decir, a la hora de procrear. Tiene un primer matrimonio de la cual no nace nadie, un segundo matrimonio, fruto de ese segundo matrimonio, con Juana de Avis, va a ser Juana, conocida por todos como la Beltraneja, una persona que dudan de que fuera realmente hija de su padre. Todo eso conlleva a que Isabel va a vivir allí en Arévalo, e incluso pues, se la va a llegar a pactar un matrimonio, un futuro matrimonio, con también un príncipe de Portugal que ella en ningún momento quiere, y para preservarla de que se escapara, como que es recluida en Ocaña durante un periodo, hasta que ella decide ya, con cerca de 18 años, escaparse de Ocaña. ¿Para qué? Para entrar en contacto con el que va a ser su futuro esposo, que es el príncipe Fernando de Aragón. Claro, estaba yo pensando ahora así un poco, según has contado esta primera parte, digamos, de su vida, ¿no? Muchas veces nos llaman la atención los historiadores sobre ese carácter recio, fuerte de Isabel, ¿no? Con esta infancia, adolescencia que tuvo, se comprende ese carácter fuerte, duro, que por lo que es conocido, entre otras cosas, Isabel la Católica. Sí, ella va a forzar esa personalidad con su madre y con esa corte portuguesa. Eran tiempos difíciles, donde ella desde un primer momento se da cuenta de esas posibilidades, como hemos dicho en la primera frase. Ella no estaba destinada a reinar, pero supo aprovechar completamente las oportunidades que la vida le fue dando. Una personalidad, luego la vamos a ver, regia, una personalidad fuerte, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel de aplicar la justicia. Va a ser uno de los rasgos que vamos a ir viendo a medida del libro, cómo ella en ningún momento se doblegó, incluso desde joven que subió al poder como reina, supo estar al frente de Castilla sin doblegarse, siendo ella la que cogiera las manos del reino por sus manos, sin dejarse llevar, influenciar por otros. Y es que una vez que llega el matrimonio, un matrimonio, podríamos decir, estratégico, si quieres, ¿no? Su matrimonio con Fernando, no llega a ningún tipo de calma, casi que todo lo contrario, en su vida y en su reinado como tal, ¿no? Hay un historiador que se llama Fernando del Pulgar, que cuando ella tiene ya 45 años, ya está en edad avanzada, va a hacer una descripción de Isabel que nos va a ayudar un poquito a situarnos de cómo era su carácter. Él la describe así, dice: esta reina era de mediana estatura, bien compuesta en su persona, muy blanca e rubio, los ojos verdes e azules, el mirar gracioso e honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara muy fermosa e alegre, era muy cortés en sus fábulas, forzábase a no mostrar el decir la pena que en aquella hora sienten y muestran las mujeres, era católica e devota, era muy inclinada a hacer justicia, tanto que le era imputado seguir más la vía de rigor que de la piedad. Quería que sus cartas y mandamientos fuesen cumplidas con diligencias, era mujer de gran corazón,
encubría la ira y disimulaba, ceremoniosa en sus vestidos e arreos y en el servicio de su persona. Pues así era esta Isabel, que en el año 1469 va a conocer a Fernando, y poquito después en Valladolid, en la fecha 19 de octubre de ese año 1469, con 18 años, se va a casar, no sin antes haber hecho una especie de engaño, bueno, sin especie, porque ella había tenido antes una bula del Papa Paulo II para unirse en matrimonio. Esa bula estaba en vigor, pero el que iba a ser su marido no llegó a contraer esa bula, por lo cual no se podía unir con Fernando porque era primo segundo y necesitaba la bula. Como ya tenía la anterior, no podían anularla, con lo cual engañaron a la corte una bula falsa y así pudo contraer matrimonio. Luego veremos después cómo eso se arregló. Pero Bueno, en un primer vamos a dar un instancia, salto, sí. Antonio, porque el tiempo es importante en este programa, como sabes. Vamos a meternos en el segundo bloque, podríamos decir, de este libro, si te parece ya. Damos un pequeño salto. Una cosita simplemente, hubo una batalla muy famosa por la cual, en una guerra de sucesión, por la cual ella puede acceder al trono, fue el 3 de marzo del año 1476 en Toro. Fue una batalla decisiva. Decisiva, ¿por qué? Porque ella contaba con poco apoyo, pero contaba con los apoyos de los nobles más importantes de todo Castilla, como era el duque de Alba, el cardenal Mendoza, y con ciudades también muy importantes, como era Toledo y como era Burgos. Gracias a ese apoyo, pues se libra una batalla en Toro, donde ella, su ejército con 25.000 personas, comandado por el cardenal Mendoza, va a derrotar a Alfonso V de Portugal, que iba con un ejército más pequeño. Como muestra, como agradecimiento de esa batalla, por eso lo quería resaltar, ella manda construir un monasterio aquí en Toledo, que es el monasterio de San Juan de los Reyes, que tardó en hacerse desde el año 1476 hasta el año 1504, el año de su muerte. Durante ese periodo, en agradecimiento a la batalla que le dio el poder, la potestad de gobernar aquí en Castilla, pues ese agradecimiento es ese monasterio. Sí, ella va a emprender grandes empresas, como hemos dicho, va a poner fin a esa reconquista que había empezado siglos anteriores, que había parado en el siglo XIII, y ella va a empezar esa guerra contra el reino nazarí de Granada. Va a ser su primera gran empresa, una empresa que no pensemos que se va a conquistar de la noche a la mañana. Todos tenemos en fecha pues ese 2 de enero del año 1492, pero aquella empresa había empezado 11 años antes. En el año 1481 van a empezar esas campañas. No pensemos que estaban todo el año guerreando, sino que ya van a ser eran momentos puntuales de la primavera, aprovechando evidentemente la primavera. Y ella va a tildar también esa reconquista de España como una guerra santa. ¿Para qué? Para aumentar su prestigio en Europa y también para lograr el apoyo de otras personas de otros reinos de Europa. Hay una serie de batallas, al final van a capturar a Boabdil el Chico, le van a liberar, y eso va a hacer posible que su padre, Aissa, se va a declarar vasallo del rey, y eso le va a servir a los reyes, unos reyes que iban a la guerra, pues para recuperar Granada. Importante como durante ese periodo, estamos empezando el periodo del Renacimiento, hemos dicho, los ejércitos se van a modernizar, ya se dan cuenta en esas campañas, a la hora de atacar Granada, de que necesitan una mejor estructura militar, necesitan un verdadero ejército, necesitan incrementar y perfeccionar las armas, necesitan incluso, ella va a crear hospitales de campaña que van a acompañar, nunca mejor dicho, a los militares en esos asedios. Y al final, pues Boabdil, dice el autor, con términos sumisos, la princesa de reyes y la más grande noble de ellos, prestos estamos a vuestro servicio. Después de un gran asedio, pues va a entregar las llaves de Granada al maestre de Santiago, que va a ser el encargado de entrar en esa ciudad. Esa fue una de las grandes logros de esta segunda parte del libro, que es el final de la Reconquista. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero sí hay que mencionar también otro momento importantísimo de este 1492. Ahora iremos a la gran empresa por excelencia de ese año, pero hay otro episodio que es el de la expulsión de los judíos. Sí, la expulsión de los judíos, que es curioso cómo ahí el autor habla un poquito del tema de cómo Roma había permitido la creación de la Inquisición. Vivían pues los cristianos de toda la vida, podríamos decir viejos, se llamaban lindos en aquella época, vivían judíos y vivían también conversos. Eso conllevaba pues una tensión religiosa. Esa tensión religiosa, que alguna vez hemos hablado aquí de este libro, en este programa también, que en el año 1490 va a haber un proceso
contra la familia de los Franco en Tembleque, que se le va a acusar de haber secuestrado y haber asesinado en la cruz al famoso niño de la Guardia. Eso va a ser la gota que va a colmar el vaso para que se lleve a cabo 2 años después, es en marzo del año 1492, el 31 de marzo, el decreto de expulsión de los judíos de España. Bueno, y ahora sí nos metemos ya en, digamos, el final de esta segunda parte que estamos viendo, que es la gran empresa del año 1492, sin duda, esas navegaciones transoceánicas a las que tú hacías alusión al comienzo y que tienen que ver pues con eso, esa fecha que todo el mundo tiene en mente y esa efeméride impresionante ciertamente para la época, como fue pues el descubrimiento de América y aquellos viajes, ¿no?, de Colón. Una persona de la edad de Isabel la Católica, genovés, aparece en Portugal, que es Cristóbal Colón, que era un consumado, autodidacta experto en artes de navegación, pero mal gobernante, nos apunta aquí el autor, como luego se vería después. Y él había intentado ya, no sin lograrlo, pues con la corona de Portugal, haber logrado la financiación y el visto bueno para adentrarse en lo que llamaban ellos el mar tenebroso, que no es otro que el océano Atlántico. No lo logran y aparece junto con su hijo Diego en el monasterio de la Rábida. Allí, que es un monasterio franciscano, mira por dónde el prior de ese monasterio va a escribir al confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, hablándole de Colón. Tampoco fue, igual que la Reconquista, una obra que se llevó a cabo en poco tiempo, sino que esas conversaciones duraron 7 años. 7 años de conversaciones entre Cristóbal Colón e Isabel la Católica. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué le llevó a Colón a lograr el apoyo de Isabel? Pues la idea de la propagación de la fe. Eso fue un poco como vendió Colón a Isabel la Católica su gran empresa. Pero no, la que vendió no vendió barato. No vendió barato porque él pretendía grandes cosas. Claro, algo que al Fernando le llevaba, no lo quería, pero al final no tuvo otra cosa que acceder, porque Colón pretendía ser almirante del océano que iba, tenebroso, del mar océano, virrey, gobernador, general de las tierras que conquistase, y además quería 1/10 parte de todas las ganancias que iba a encontrarse allí, con lo cual le ponía al nivel de los grandes de España. Entonces eso a Fernando no le hizo ninguna gracia, pero él supo, podríamos decir, camelarse a la reina con ese afán de propaganda de la fe y pudo con 3 naves emprender ese viaje. Salieron de aquí el 3 de agosto, emprenden el viaje desde hacia Canarias, allí descansan más o menos un mes para restablecerse, de Canarias salen el 6 de septiembre y un mes y 6 días después llegan a San Salvador, ese famoso 12 de octubre del año 1492, y el regreso lo van a hacer poquito después y tardarían solamente un mes viniendo por las Azores, aprovechando un poco los vientos. Se van a encontrar con los Reyes Católicos en Barcelona. Allí estaban los Reyes en una campaña de visita y le lleva pues 6 personas que trae de allí de América y allí pues firma las capitulaciones porque es reconocido todo lo que al final él pretendía y fruto de eso van a ser 3 viajes más, 4 viajes en total. Bueno, no nos entretenemos, vamos con la tercera parte ya, que me parece que también tiene su interés. Una tercera parte donde ya nos metemos en un momento muy interesante, yo creo también, de la vida y del reinado de Isabel la Católica, ya una Isabel más que madura, y con, bueno, pues una etapa de reinado también donde se van consolidando algunos logros, podríamos decir, ¿no?, de Isabel, aunque también, bueno, pues como todas las cosas en la vida, ¿no?, tiene sus momentos de sufrimientos, de lágrimas, que dice el libro en concreto. Sí, ahora estamos hablando de que se habían convertido en los reyes más importantes de toda Europa. Ellos, esa gran hazaña del descubrimiento de América. Se había impulsado ante toda Europa. Ante toda Europa, entonces, esa tarea evangelizadora, ese tratado de Tordesillas, intentando ya siempre un poco guardar la espalda y no tener descontentos a los portugueses, firman ese tratado de Tordesillas, pero va a haber una época donde el autor lo llama la muerte entra en el palacio, va a morir su madre, que había estado en Arévalo durante casi 40 años, va a morir el príncipe Juan, va a morir la princesa Isabel, que da a luz en Zaragoza, el hijo que nace, Miguel, el infante, también va a morir poquito después,
y él habla, el autor, de que va a entrar esas lágrimas en palacio y le van a llevar a que a Isabel los últimos años de su vida pues van a ser años duros para ellos, marcados también por esa crisis sucesoria. Han muerto todos, ¿quién va a ser ahora el que reine? Y entonces ahí entra en juego pues esa política, que ellos, no olvidemos que tuvieron 5 hijos, que intentaron llevar a cabo a través de sus hijos, y la mejor situada, hablámoslo así, va a ser su hija Juana, la loca, decíamos, de Tordesillas, en el libro también del propio autor, que se encontraba entonces en Flandes. Ella había ido a casarse allí con Felipe el Hermoso. En el año 1502, después de 6 años fuera de España, van a regresar aquí para que Toledo vaya a aprobar la sucesión de los reyes católicos en favor de ellos. Y una anécdota también muy curiosa, llegan a Madrid y desde Madrid emprenden el camino a las Cortes de Toledo, y resulta que el príncipe Felipe el Hermoso se pone enfermo y no puede llegar a Toledo y se queda en Olías del Rey. En Olías. Pero Olías del Rey no existía en ese momento. Olías, se queda en Olías. Ajá. Luego será del Rey. Se queda en Olías, sí. Vale. Y el rey Fernando el Católico no aguantaba no conocer a su yerno y se desplaza desde Toledo a Olías para conocerle. Se recupera en pocos días y vienen a Toledo, y es aquí en la Catedral de Toledo donde el 27 de mayo del año 1502 las Cortes van a reconocer como herederos del reino a Juana y a Felipe. Y bueno, y a partir de ahí ya nos metemos en la recta final de la vida de Isabel la Católica, y con un episodio, bueno, y un momento, si quieres, muy importante, que es el testamento, ¿no? Sí. Me parece que tenemos que hacer una alusión y una palabra al testamento de la reina Isabel. Un testamento que ellas tienen unas fiebres en el año 1504, en verano se va a retirar a Medina del Campo, va a pasar allí los últimos de sus días, y ella, viendo un poco lo que se le venía encima, va a escribir sus últimas voluntades, una fecha también muy significativa, que es ese 12 de octubre, tal vez coincidiendo también con la llegada a América. Un testamento que tiene una carga religiosa tremenda, porque ella va a invocar a la Santísima Trinidad, a los santos de su devoción. No olvidemos que ella es reina por la gracia de Dios, y va a ordenar todo, cómo tiene que ser enterrada, dónde tiene que ser enterrada. Ella pide que sea enterrada en Granada. Incluso, pues como anécdota, pues pide esa cantidad de misas, que todos sabemos que fueron 20.000 misas por ella, porque decía que cuanto más poder había tenido la persona, más necesidad tenía de impetrar la clemencia divina. Es ahí donde... No iba desencaminada, no iba desencaminada. Y es ahí, en ese testamento, donde aflora no solamente la parte religiosa, sino también la parte de, como reina, que se preocupaba por Castilla, y que ella seguía preocupándose de dejar el trono a manos de su hija Juana, que ella sabía pues de su desequilibrio. Por lo tanto, va al final a buscar una solución que no será otra que el heredero del trono va a pasar por el príncipe Carlos. Ella apelaba a que su marido, Fernando el Católico, llegase a vivir los mismos años que vivió su padre, que no fueron otros que 82 años había vivido el padre. Increíble para la época. Muy completamente. Juan II de Aragón. Milagroso, vamos. Milagroso. Con lo cual, el príncipe Carlos llegaría a reinar con 20 años. Felipe no vive así tantos años, pero bueno, con 16 años, Carlos V se va a hacer cargo del trono, y ella al final pues va a morir en Medina del Campo. Los últimos días de su vida, los últimos meses, dedicado a la meditación, a la lectura de libros piadosos, y en la mediodía del día 26 de noviembre del año 1504 fallecía la que ha sido la gran reina de España. Bueno, Antonio, que se nos ha agotado el tiempo, vamos a terminar nuestro programa, si te parece, como hacemos siempre, con un texto. Les invitamos, amigos, a que lean, ¿no? A que se acerquen a esta gran figura, esta figura tan interesante de Isabel la Católica. Nosotros hoy les proponemos esta obra de Manuel Fernández Álvarez, y es Antonio el que, como siempre, termina nuestro programa con un texto escogido. Este texto está tomado casi del final del libro, donde un autor italiano, Baltasar Castiglione, va a hacer un breve esbozo de Isabel la Católica. Castiglione fue nombrado nuncio de España en el año 1524, 20 años después de la muerte de Isabel. Por lo tanto, y en su famoso libro El Cortesano, publicado en 1528, es donde hace su loa sobre Isabel. El autor entra en el debate de quién valía más, si Fernando o Isabel, y es cuando hace que uno de sus personajes, Julián de Médicis,
entone el elogio sobre la reina, indicándolo de esta soberbia forma: si los pueblos de España, los señores, los privados, los hombres y las mujeres, los pobres y los ricos, todos no están concertados en querer mentir en loor de ella, no ha habido en nuestros tiempos en el mundo más glorioso ejemplo de verdadera bondad, de grandeza de ánimo, de prudencia, de temor de Dios, de honestidad, de cortesía, de liberalidad y de toda virtud, en fin, que esta gloriosa reina. Julián de Médicis enumera después sus hazañas, de la que destaca dos. La primera, el freno puesto en la alta nobleza. No hay quien no sepa que cuando ella comenzó a reinar, halló la mayor parte de Castilla en poder de los grandes, pero ella se dio tan buena maña y tuvo tal seso en cobrarlo todo tan justamente, que los mismos despoblados de los estados que se habían usurpado y tenían ya por suyos, le quedaron aficionados a todo extremo y muy contentos de dejar lo que poseían. Y la segunda, el coronar la reconquista. A ella sola se puede dar la honra de la gloriosa conquista del Reino de Granada.